Y dar, como siempre, para empezar, las gracias a todas las personas que han intervenido en mi participación, que en este caso la Federación de Deporte Adaptado. David, que me ha vuelto a liar. La confianza hace que pasen estas cosas y, bueno, como tengo confianza te voy a corregir, que no soy el seleccionador, que es muy dado la gente a llamarme seleccionador, que soy el responsable, que no sé si es peor o mejor, pero bueno, tengo menos responsabilidad, aunque sea responsable. Y nada, sin más, pues vamos a empezar con esta charla, la cual, pues bueno, me toca, como habéis dicho ya varias veces, romper el hielo. Pues un poco más de responsabilidad si cabe, pero bueno, alguien tenía que hacerlo y en este caso, pues me ha tocado a mí. En una situación en la cual el año pasado, pues se ha producido en casi todos los ámbitos deportivos y en la cual, pues nos hemos encontrado en una situación nueva que hemos tenido que improvisar en la mayoría de las ocasiones, teniendo en cuenta que aunque yo ya no me dedique 100% al mundo del entrenamiento deportivo de forma eminentemente práctica, bueno, sí que intento estar al día de lo que va ocurriendo en las diferentes situaciones deportivas. Sabéis que mi especialidad es el atletismo, antiguamente más de pista, de asfalto y ahora pues un poco más dedicado al mundo de la montaña. Realmente el año pasado, cuando se produjo la situación de paro no obligado para todos los deportistas, nos dimos cuenta de que se generó una situación de estrés bastante exigente para los deportistas, sobre todo a nivel mental. Yo no es mi tema el tema emocional y mental, pero entiendo que esto ocurrió, pero bueno, nos tenemos que ceñir un poco a la parte más de entrenamiento deportivo, incluso a nivel fisiológico, que esto lo voy a dar unas breves pinceladas. Esto está casi todo ya en los manuales incluso artículos que hacen referencia a ello de qué es lo que ocurre después de un parón de varias semanas, y es donde vamos a empezar la presentación, que vamos a dividirla en dos partes claramente diferenciadas. A ver si esto arranca. Vale. La primera sería los cambios que se producen con el desentrenamiento y, por último, una planificación supuesta en un caso práctico de lo que ocurriría tras un parón, cómo habría que intentar reanudar la actividad competitiva o la actividad de entrenamiento y luego la competitiva, por supuesto, en la cual, pues eso, hay que diferenciar claramente estos dos apartados. El primer apartado lo voy a pasar un poco más rápido porque es mucho más teórico. Entiendo que casi cualquiera de vosotros, si es que busca un poco la red, enseguida va a encontrar artículos de entrenamiento suficientemente sólidos y con una evidencia científica suficiente como para que tengáis toda esta información a vuestra mano. Y está bastante estudiado ya y hay poca divergencia en este sentido. Entonces, dentro de lo que es la primera parte, los cambios que se producen en entrenamiento, nos vamos a centrar en tres aspectos principalmente que influyen directamente en el rendimiento deportivo. Uno serían los cambios cardiorrespiratorios, los cambios musculares y los cambios metabólicos. Vamos a desglosar cada uno de estos cambios que ocurren en lo que referencia al rendimiento deportivo, y a partir de ahí pues, tenemos pequeñas pinceladas de una manera no muy profunda, porque ya os digo que esto realmente es un poco algo más teórico que yo creo que no va a aportar tanto como la puede ser el supuesto práctico en lo que vamos a hablar en la parte final de la charla. Respecto a los cambios respiratorios, pues bueno, luego haremos un resumen final para que lo tengáis más claro, pero bueno, básicamente se reduce siempre a lo que es las adaptaciones que ocurren cuando una persona está parada durante X tiempos. Para empezar, vamos a diferenciar un poco entre lo que es desentrenamiento de corta duración y desentrenamiento de larga duración, porque haremos varias veces referencia a estos dos términos. Los desentrenamientos de corta duración se refieren a menos de 4 semanas o menos, y los desentrenamientos de larga duración serán los parones más largos de 4 semanas. De 4 semanas hasta varios meses, como puede ocurrir en algunas lesiones de larga duración. En este caso, el confinamiento, pues a cada uno le afectó de una manera. A los deportes de desplazamiento, que es un poco a los que más me voy a referir yo, pues mínimo, si estuvieron 6 semanas en casa, excepto los que pudieron acceder a cintas o tapices rodantes, que son los menos. De hecho, hubo una demanda bestial en ese momento por parte de los deportistas, sobre todo los de élite, para acceder a las mismas y poder perder menos adaptaciones de las que ya se habían conseguido durante sus de entrenamiento hasta el momento. Y teniendo en cuenta que era un año olímpico, pues hubo bastante estrés en este sentido, porque está claro que la gente le iba a afectar enormemente
el parar de hacer su actividad normal, que es la de correr y desplazarse. Bueno, pues entonces empezando un poco con las respiratorias, con el consumo máximo de oxígeno, que es una de las más importantes en cuanto a lo que es el rendimiento deportivo, por lo menos es el que define un poco el potencial inicial de un deportista, aunque haya mejoras con el entrenamiento. Está claro que es como una especie de decir, la carta de presentación de un atleta, tienes un consumo de oxígeno de más de 70 o 75, 80 en algunos deportes, está claro que vas a tener por lo menos la primera premisa para acceder al alto nivel, que es tener un buen consumo de oxígeno. A partir de ahí, pues habrá que trabajar específicamente en otras adaptaciones, en otros parámetros, pero este es como un poco el que define si estás o no estás en el mundo del alto rendimiento. Cuando estamos en un periodo de corta duración, pues vemos que hay disminución de entre un 4 y 14% del consumo máximo de oxígeno, lo cual es bastante. Si echáis cuentas, estamos hablando de que si una persona está en 70 de consumo de oxígeno, pues un 4%, pues no es mucho, será bajar a 67, pero si hablamos de hasta un 14%, ya nos estamos yendo a casi bajar a 60 mililitros de consumo de oxígeno, y eso ya es muy definitorio en el alto rendimiento deportivo, donde las ganancias marginales definen claramente cuando un deportista está o no está arriba del todo. Cuando hablamos de un periodo de larga duración de desentrenamiento, pues ya nos vamos hasta un 20% incluso, lo cual ya casi quiere decir que estás fuera de juego, estás en otra situación, estás, digamos, en deporte de recreación o de federado, como le queramos llamar, dentro de los diferentes estadios que tenemos dentro de la escala de rendimiento, pero ya nos vamos fuera del alto rendimiento. Cuanto más alto es el nivel de entrenamiento, por supuesto, la pérdida es mayor. Cuanto menor es el nivel de entrenamiento, la pérdida es menor. Es decir, una persona que ya lleva mucho tiempo entrenando, la pérdida que va a ocurrir cuando estamos en un periodo de desentrenamiento, pues va a ser mucho más evidente que cuando estamos en un entrenamiento mucho más ligero o tenemos un nivel de rendimiento mucho más bajo. En un grupo de jóvenes incluso, pero sometidos a un alto nivel de alta intensidad, es decir, en un entrenamiento de alta intensidad, en un periodo de desentrenamiento de larga duración se redujeron los valores de consumo de oxígeno hasta un 8%. En un 12% aproximadamente en el umbral aeróbico, en el primer umbral, y hasta un 8% en el umbral anaeróbico en el segundo umbral, lo cual quiere decir pues, que es bastante. O sea, que tenemos en este sentido mucha diferenciación en este parámetro para definir lo que es un parón de corta o de larga duración. Es decir, es un parámetro que es muy sensible a los parones. El siguiente parámetro que estaríamos hablando sería el del volumen de sangre. Es decir, la cantidad de sangre que tenemos en nuestro organismo, ¿no? La que va a facilitar el transporte de oxígeno a través de los glóbulos rojos, en concreto de la hemoglobina de los glóbulos rojos, para que se produzca ese transporte de oxígeno, llegue a los músculos activos y nos determinen finalmente un nivel de rendimiento igualmente el mayor posible. En periodos de corta duración, es decir, menos de 4 semanas, la reducción del volumen de sangre puede ser hasta un 12%, debido sobre todo a la reducción del volumen plasmático, que luego veremos que está muy relacionado con el volumen del músculo cardíaco. Parece que el 3% de la reducción del volumen de oxígeno se puede atribuir incluso a la reducción de la masa de células rojas, es decir, los propios glóbulos rojos también reducen en tamaño seguramente por la cantidad de masa de hemoglobina que hay dentro de la célula roja. Esto va a reducir pues, el transporte de oxígeno y como consecuencia una disminución del consumo de oxígeno, que es lo que hemos visto en el primer punto. Y en periodos de desentrenamiento de larga duración todavía no hay muchos estudios, pero bueno, dos de los más fisiólogos españoles que tenemos en el mundo del alto rendimiento deportivo, como son Íñigo Mújica y Sabino Padilla, simplemente con unos días de desentrenamiento parecen ser suficientes para mostrar una reducción de los volúmenes de plasma y de sangre. Es decir, aparte que este es uno de los nuevos, digamos, métodos de entrenamiento que se están empleando en deportes de larga duración, el tema del aumento del plasma sanguíneo con métodos de entrenamiento tan sofisticados como puede ser el entrenamiento en situaciones de alto estrés térmico, es decir, con mucho calor, para que el organismo se adapte y genere mucho más plasma, que es lo que ocurre normalmente cuando vemos nuestras venas en las piernas, principalmente si corremos o en otras partes del cuerpo, dependiendo de la característica principal de ese deporte. Vamos a ver cómo las venas se nos llenan de sangre
se aumentan de tamaño, que ocurre mucho después de los entrenamientos, pero suele ser muy coincidente con nuestros periodos de máxima forma. Incluso se está llegando a decir que en verano es más propicio las puestas a punto mucho mejor que en invierno, precisamente por el estrés térmico que se produce en esta situación de verano y que va a hacer que aumentemos nuestro volumen de sangre y nuestra mejora de capacidad de transporte de oxígeno, con lo cual estaremos siempre en la forma de verano suele ser mejor que la forma de invierno, por lo menos en deportes como el atletismo. Esto es un tema que sería interesante abordar en otro sentido, pero bueno, para ello hay especialistas que nos pueden dar una visión muy cercana e incluso pues, hace poco he escuchado un podcast relacionado con este aspecto en el transporte de oxígeno y este tipo de entrenamiento de estrés térmico, como se hacía también o se suele hacer con la hipoxia como método de entrenamiento. En concreto, un tal Iván García, que trabaja en el Ribo, la finca de Madrid, y que está muy relacionado con el deporte del ciclismo. Si tenéis la oportunidad de escucharle, yo creo que os dará una visión muy actual de lo que es, por dónde van los tiros en el alto rendimiento deportivo, con métodos de entrenamiento un poco transgresores de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Respecto al siguiente parámetro, pues hablamos de volumen sistólico. Atletas muy entrenados, después de un periodo de desentrenamiento de corta duración, ya hemos visto que el consumo de oxígeno se reduce y que está totalmente relacionado con el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que mandamos con nuestro corazón hace que nuestro consumo de oxígeno sea mayor o menor, y por eso está totalmente relacionado el uno con el otro. Y la reducción de hasta un 3 o 4% del índice de volumen sistólico fue estudiado por un grupo de japoneses, en este caso Miyashita y sus colaboradores, en individuos de 45 años más o menos y con solo 15 semanas de entrenamiento, es decir, con muy poco entrenamiento, se reduce hasta un 7% el consumo de oxígeno en un grupo del mismo estudio, por lo cual estamos viendo que es otro parámetro que se afecta enormemente con el desentrenamiento. En cuanto al tamaño del músculo cardíaco, hemos visto que la reducción del consumo de oxígeno produce una pérdida de volumen de sangre y una reducción del volumen sistólico, que es lo que hemos visto hasta ahora. Y parece estar muy relacionado con las dimensiones cardíacas, como estábamos diciendo al principio. La reducción de entre un 15 y un 33% del espesor del ventrículo izquierdo, que sabéis que es el ventrículo desde donde se lanza toda la sangre al resto del cuerpo, en este caso en atletas olímpicos de remo, después de un periodo de larga duración de desentrenamiento, en este caso entre 6 y 34 semanas. Hay una importante reducción. Entre un 15 y un 33% del espesor es mucha reducción. También se ha visto que la edad es muy definitoria en este tipo de desadaptaciones. Por ejemplo, en mayores de 50, 65 años, la reducción de la morfología ventricular, en este caso del ventrículo izquierdo, se pierde en mayor medida que los menores, en este caso de un grupo de 19 a 25 años, con lo cual está claro que las desadaptaciones se aceleran en mayor medida en las personas de mayor edad, que eso nos está ocurriendo ya a la mayoría de los que estamos rondando por esa edad. Cuando te hacen un ecocardiograma, si has dejado de entrenar de la manera que estabas entrenando cuando tenías 30 o incluso 40 años, pues se ve rápidamente en las paredes del músculo cardíaco y tanto los tamaños como los diámetros de todo el corazón, pero sobre todo del ventrículo izquierdo. Incluso se produce también una especie de achiclamiento de las aurículas que hace que si no se llenan suficientemente, es uno de los problemas que puede generar en arritmias auriculares, que somos muy propensos la gente que hemos hecho mucho deporte de jóvenes, y por eso es muy importante mantener la actividad aeróbica de mediana a alta intensidad para que este tipo de posibles fibrilaciones auriculares no ocurran. Y bueno, pues uno de los consejos que se suele dar a todos los deportistas que hacen mucho entrenamiento y que lo dejan de repente después de su época de máximo rendimiento, que no lo dejen del todo porque somos muy propensos a tener este tipo de desadaptaciones con cierto riesgo. Sin embargo, por ejemplo, otros como Culián y otros no pudieron comprobar cambios en las dimensiones cardíacas, pero solamente después de un periodo de 10 días. Es decir, en 10 días no se comprueban que haya desadaptaciones en este sentido. Uno de los parámetros que más utilizamos todos en el entrenamiento es la frecuencia cardíaca. Antiguamente nos costaba un poco tenerlo más en cuenta porque necesitamos cardiotacógrafo, lo que llamamos pulsómetros, pero ahora todo el mundo tiene acceso a un pulsómetro. Es muy habitual ver a corredores recreacionales, incluso con sus GPS en los cuales ya están evaluando muchos datos que antiguamente ni los que nos dedicamos al alto rendimiento éramos capaces de obtener.
Entonces ahora la frecuencia cardíaca pues es un parámetro que todo el mundo maneja con cierta facilidad, incluso entiende bastante bien cómo es la dinámica de una frecuencia cardíaca y sabemos qué ocurre cuando estamos cansados y cuando estamos descansados con el pulso máximo y el pulso submáximo, con lo cual es muy interesante que la gente empiece a controlar este tipo de variables de cara a conocerse mucho mejor y de cara a que estén en una situación de menor riesgo. En deportes aeróbicos, pues el aumento de la frecuencia cardíaca aumenta en ejercicios tanto submáximos como máximos. Es decir, cuando estamos dejando de entrenar y volvemos otra vez a hacer un ejercicio, pues tanto el pulso máximo como el submáximo aumenta. A veces esto, ya la experiencia puede decir que incluso los ejercicios máximos, cuando tenemos un periodo de, máximo, de parón, sobre todo si es de larga duración, de esas más de 4 semanas, ocurre a veces que el pulso máximo, ya cuando nos enfrentamos en deportistas ya de una cierta edad, empieza a ser dificultoso ponerle otra vez al corazón a una intensidad máxima y nos cuesta otra vez llegar a las pulsaciones que teníamos cuando dejábamos de entrenar. Ahí sí que puede haber una pequeña adaptación en la cual los atletas de cierta edad, a partir de los 40, 45 años, cuando ya las hormonas empiezan a un poco a hacernos esas pequeñas faenas, pues nos cuesta un poco llegar a ese pulso máximo. Pero bueno, en deportistas de alto rendimiento es un hecho constatable que tanto en su máximo como máximo la frecuencia cardíaca aumenta de una forma bastante evidente cuando dejamos de entrenar. En cuanto a la ventilación, pues es otro de los parámetros que en atletas muy entrenados se deteriora de una manera evidente con periodos de desentrenamiento tanto de corta como larga duración. Se observan pérdidas de hasta un 10% en jóvenes atletas tras 12 semanas, es decir, de larga duración. También un 10% de pérdida de ventilación en jugadores de fútbol tras 5 semanas, es decir, rozando la corta duración. Veis que la diferencia es muy pequeña, pero ya es evidente a partir de las 5 semanas. Incluso hasta un 14% en jugadores de bádminton, que no es un deporte en el cual el consumo máximo de oxígeno y la ventilación sea tan importante, cuando estamos hablando de 2 años de desentrenamiento, lo cual es un periodo de muy larga duración. Los periodos de desentrenamiento afectan también a la ventilación de individuos muy poco entrenados. Otra vez Miyashita, que veremos varias veces en este trabajo, vieron que en un grupo de individuos redujeron hasta un 7% los valores de ventilación después de 6 meses de entrenamiento, es decir, de un periodo de larga desentrenamiento. Nos vamos con los musculares. La fuerza es una capacidad bastante más agradecida, es decir, cuesta ganarla, pero una vez que la ganamos, aguanta bastante en el tiempo. De hecho, estamos viendo deportes en los cuales impera la fuerza en el alto rendimiento, como atletas de muy longevos, de incluso de más de 40 años, son capaces de tener un gran rendimiento en la élite o en el alto nivel. Entonces, digamos que la fuerza es un poquito más agradecida y la disminución después de periodo de desentrenamiento es bastante más leve. En periodos de 14 días de desentrenamiento, es decir, cortitos, de corta duración, se ve que solo afecta a la fuerza excéntrica, sin embargo, no afecta a aspectos neuromusculares, es decir, a fuerzas máximas de coordinación neuromuscular. En ya periodos de más de 8 o 12 semanas sin entrenamiento se caracteriza por una fuerza ya incluso del 7 al 12%, que ya es bastante elevada. Cuando hablamos de 7-12%, más de 5%, aunque parezca que no, en alto rendimiento estamos hablando de un porcentaje muy alto. Estamos muy acostumbrados a escuchar esta misma mañana, ayer mismo en un intento de récord de la hora que se produjo y se consiguió por parte de un soriano, de Dani Mateo, hablaba su entrenador de que estaba a un 85-90% de su nivel de su máximo nivel. Incluso para estar a correr más o menos a 2.54, 2.55 que hizo los 20 kilómetros, la hora que hizo 20 kilómetros y medio, yo creo que estaría un poquito más cercano de ese 100% de lo que hablaba Enrique Pascual en este caso, que no le voy a desdecir. Lo que pasa es que hablamos con mucha naturalidad de esas pérdidas de ese porcentaje, como si fuera un 80-85, estar muy cerca del alto nivel, pero no, un 80-85 es muy bajito con respecto a lo que nosotros consideramos alto nivel. Bueno, en atletas, más o menos estamos viendo que tanto en fuerza máxima y dependiendo de la edad, vamos a ver que los atletas de más edad influyen mucho más en la pérdida de fuerza máxima, en un periodo de desentrenamiento. Incluso la intensidad también, cuanto más
intenso entrenamos, la pérdida de fuerza es mucho menor. Es decir, en este caso, un grupo entrenando a intensidad de un 55% perdió más fuerza que un grupo de entrenamiento que entrenaba al 82% de su máxima repetición. Entonces, tanto la edad, cuanto más edad, o la intensidad, cuanto menos intensidad, hace que las pérdidas sean mucho mayores en periodos de entrenamiento de larga duración. En cuanto a las fibras musculares, pues apenas hay cambios en desentrenamientos de corta duración, en cambios de la sección y distribución de las propias fibras musculares. Incluso el tipo de fibras musculares, en este caso de fibras rápidas, se puede reducir un porcentaje hasta un 60% después de 13 meses. 13 meses estamos hablando más de un año, pero sabéis que las adaptaciones son muy altas. En los cambios que hay entre fibras intermedias y glucolíticas en las fibras rápidas, se puede producir un cambio de un 19% en ciclistas de alto nivel después de aproximadamente dos meses de entrenamiento. Y en un grupo de jóvenes de 23 a 25 años, después de un periodo de 3 meses, se puede prever una pérdida de la fuerza máxima, una atrofia muscular, incluso la capacidad contráctil de la propia fibra muscular. Entonces, incluso en jóvenes, después de 3 meses, vemos que estos hechos también se producen, pero bueno, en menor medida que a gente más mayor y que en el caso de las adaptaciones respiratorias. Y por último, los cambios metabólicos. El cociente respiratorio, que si no lo tenéis muy claro, es lo que aproximadamente venéis en la segunda párrafo. El aumento del cociente respiratorio significa que existe una dependencia mayor de los hidratos de carbono como fuente de energía y una disminución de la utilización de los lípidos. Es decir, se divide la cantidad de hidratos con respecto a los lípidos y si es más de uno, estamos hablando ya de una intensidad bastante alta. Esto se ve muy bien en las pruebas de esfuerzo. Y cuando pasamos de 1,03 a 1,06, por ejemplo, como habla en un grupo de corredores, después de 2 semanas de entrenamiento, pues ya estamos hablando de una diferencia bastante importante. Veis aquí entre 0,89, 0,91, o sea, es decir, siempre se va a aumentar cuando estamos en un periodo de desentrenamiento este cociente respiratorio. Con respecto al lactato, que sí que lo tenéis un poquito más claro, más manejable, y igual aprovecho aquí también para hablar que el lactato no es tan malo como normalmente es en la prensa que se tiene. Simplemente el lactato lo que indica es que el nivel de acidez en sangre es muy alto y inhibe la contracción muscular y por eso estamos hablando siempre del lactato como algo negativo cuando hay altos niveles de lactato. Sin embargo, en algunas ocasiones nos interesa tener niveles de lactato alto y por eso las adaptaciones a veces van en ese sentido. Pero bueno, simplemente ya con un trabajo de ejercicio submáximo vemos que se incrementa el nivel de lactato con solo 7 días de descanso, hablando de atletas entrenados de alto nivel, porque los atletas digamos, desentrenados o de muy poco nivel apenas son capaces de ser eficientes en este metabolismo y no suelen adquirir niveles muy altos de lactato, incluso en periodos de desentrenamiento. Después de 3 meses de un periodo de parón, los atletas entrenados, su umbral de lactato, ya sabéis que hay diferentes umbrales, en este caso el umbral de lactato, puede bajar de un 79 a un 74% de su intensidad de consumo máximo de oxígeno. Este dato es clave para entender cómo una persona pierde la forma y deja de ser eficiente y económico a la vez cuando se enfrenta a un esfuerzo aeróbico. La disminución del umbral a veces no se manifiesta con un desentrenamiento de menos de 4 semanas. Es decir, incluso en periodos de desentrenamiento de corta duración, vemos que hay muy poca diferencia en el umbral del lactato. Pero bueno, en este caso hablan de diferencias entre 1,9 a 3,2 milimoles después de más de casi 3 meses de desentrenamiento. Es decir, en periodos de 4 semanas la diferencia es muy pequeñita, apenas hay diferencias, pero ya en 3 meses se nota bastante. En la concentración de lactato en la sangre no parece estar afectada con periodos cortitos de desentrenamiento en individuos muy poco entrenados. Por ejemplo, en este caso, después de 3 semanas de desentrenamiento, luego le pones a entrenar 6 semanas de entrenamiento aeróbico y no se produjeron cambios apenas en el lactato en sangre en un grupo de jóvenes, precisamente por su poco nivel de entrenamiento y por su juventud en este caso. Y aquí es donde podemos ver un poco todo el resumen de lo que acabamos de hablar para que lo tengáis un poco más claro. La disminución de todos los parámetros relacionados, en este caso, con el consumo máximo de oxígeno, volumen de sangre en el cuerpo, volumen sistólico en la eyección cardíaca, dimensiones cardíacas, aumenta lo que es la frecuencia cardíaca tanto máxima como submáxima, disminuye la ventilación,
aumenta el cociente respiratorio y el lactato y disminuye el umbral láctico y la fuerza, como es lo que acabamos de decir. Bueno, una vez hecho este repaso teórico, que bueno, más que nada me lo habían demandado en este sentido para que tuvierais un poco más de claro qué es lo que ocurre en un cuerpo cuando paramos de entrenar, nos vamos un poco a la parte práctica, es decir, qué es lo que haríamos en un deporte, en este caso, como puede ser un deporte de desplazamiento como es la carrera, que entiendo que todos los deportes, al final, o casi todos los deportes, tienen una parte de desplazamiento a pie, tanto los deportes colectivos como los deportes individuales, y bueno, en este caso, pues nos vamos a aprovechar de lo que se han hecho en algunos casos después de este periodo de desentrenamiento con un grupo de corredores que les ha ido bastante bien, pero bueno, simplemente lo vemos que es un buen ejemplo de cómo habría que volver a la actividad después de un parón de, en este caso, 6-8 semanas que ocurrió en el confinamiento. Esto es un poco de lo que vamos a tratar desde la evaluación inicial, de qué es lo que ha pasado después de este parón, qué efectos ha habido después de un periodo de 4 o 6 semanas de parón que hasta ahora era desconocido, porque normalmente lo que hacíamos cuando parábamos, depende del nivel de entrenamiento, era parar del todo o hacer un entrenamiento cruzado haciendo otro tipo de ejercicios, incluso a nivel mental, que viene muy bien después de 10, 11 meses entrenando a un alto nivel. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de esas adaptaciones que hemos visto a nivel teórico para luego, cuando volvamos a la intensidad, hacerlo de una manera progresiva, adecuada? Y cómo nos hemos tenido que adaptar en la etapa de confinamiento, tanto en casa como lo que hemos hecho, poco que hemos podido hacer cuando se salía a la calle, en tanto al entrenamiento de técnica y fuerza y al trabajo específico, en este caso de carrera, e incluso la última parte ya de adaptación a la que es la competición, tanto en las propias concentraciones que se realizan antes de una gran competición o un periodo competitivo, como las competiciones que se hacen finalmente. Que, por ejemplo, en el atletismo hemos tenido la suerte de que se han podido realizar muchísimas competiciones, sobre todo en pista, y sobre todo desde el mes de agosto hasta el final de temporada se han realizado casi todos los campeonatos de España que se han tenido en la federación como el calendario oficial. Entonces, digamos que en este deporte, sobre todo en la pista, se ha podido realizar un periodo de competiciones muy extraño, pero se ha podido realizar, lo cual ha sido muy interesante para evaluar un poco qué es lo que se ha hecho durante este periodo de parón, si ha sido eficiente o no ha sido eficiente de cara a los resultados en la competición. Bueno, pues una vez lo primero que se hacía, pues es después de un parón, qué modificaciones se han producido en la técnica, en este caso de carrera. Perdonad que estén llamando al fijo, no llaman nunca y tienen que llamar hoy, pero bueno, esperemos que se aburran rápido. En este caso, pues habría que valorar un poco a nivel individual qué es lo que ha ocurrido, si sobre todo si hay datos previos con la técnica de carrera de cada uno de los corredores, porque por las pérdidas de fuerza y las desadaptaciones cardíacas que hemos visto antes, siempre hay una modificación de los parámetros de carrera. Si hay alguna alteración significativa, muy alta, y vemos que tiene cierta asociación con algunas lesiones, como por ejemplo deformaciones excesivas de la flexión de rodilla o desviaciones laterales en la articulación del tobillo, más difíciles de detectar las de la cadera, pero también en algunos casos se pueden detectar con cierta exactitud, pues vamos a intentar tenerlas en cuenta antes de empezar a correr con una intensidad como si no hubiera ocurrido nada, por supuesto. Después de hacer estas valoraciones y detecciones, pues habrá que empezar a trabajar la propia técnica y mejorar la fuerza, incluso con un trabajo individualizado de cada uno de los corredores o cada uno de los deportistas en las cuales pues, han detectado esas deficiencias y habrá que ver qué es lo que necesita cada uno, de una forma, como digo, lo más individualizada posible. En este caso, por ejemplo, en carrera, dada la falta de fuerza a nivel contráctil en la fase de impulso, pues igual hay que acortar la zancada. Si tenemos la zancada acortada y tenemos una fase de frenado de apoyo muy alta, con lo cual hay que reducir esa fase de frenado para evitar los impactos extras y la posible acercamiento a la lesión. Los pies han perdido toda esa sensibilidad después de estar una semana sin correr. En las adaptaciones de la musculatura y de las partes blandas del pie es súper importante para evitar lesiones y que no haya deformaciones extras, pues también se trabaja el pie, que además se puede hacer en casa perfectamente. No es lo ideal, pero se puede hacer en casa. El incremento de lo que es en este caso el concepto de stiffness, es decir, la compactación de toda la estructura, en este caso del tobillo,
de la pierna, del muslo, de la cadera, incluso relacionado con el core, como esa compactación nos puede ayudar mucho luego a la hora de correr más eficiente, sobre todo mucho más eficiente, y esa parte también se puede realizar en casa perfectamente, por lo menos a nivel genérico, no específico. Y también si tenemos la oportunidad de trabajar en un gimnasio, tener alguna pesa, alguna mancuerna o inventándote ejercicios, intentando también mejorar la fuerza explosiva, aunque sea con cargas de poca, o sea, con cargas de livianas, que normalmente la gente no suele tener un gimnasio en casa bastante completo y le suele faltar esas cargas. Pero bueno, se podía hacer utilizando un poco, como digo, la imaginación y los saltos. ¿Qué ha pasado después en lo que ha ocurrido en un confinamiento? Pues a ver, durante 6 semanas aproximadamente, todo el mes de abril bueno, todo el mes de abril, las 2 semanas de marzo que estuvimos encerrados, pues no hubo posibilidad de trabajar más que en casa, en la mayoría de los casos. Y poca gente, como he dicho antes, tenía la oportunidad de tener una cinta para poder correr, con lo cual, pues había que reinventarse, intentar ser lo más equilibrado posible sin que hiciéramos excesos, que también los hubo, y bueno, intentar adaptarse a la situación de la manera la mejor cada uno posible. Como nadie sabíamos cuándo íbamos a salir, pues se trabajaba de una manera un poquito con un esquema de trabajo muy a día, es decir, había mucha incertidumbre, nadie sabíamos cuándo nos iban a dejar salir, cuándo íbamos a retomar la actividad de carrera, con lo cual pues había que estar con una mente muy abierta e intentar evitar los pensamientos negativos de cuánto iba a durar esta situación y bueno, pues estar muy ágil mentalmente para que no nos pudiera la situación. Cuando empezamos a retomar los entrenamientos, sí sabíamos que podíamos hacer un entrenamiento más o menos específico, pero tampoco sabíamos cuándo íbamos a empezar a competir, con lo cual, pues teníamos que retomar esos entrenamientos de una manera muy general, con una situación de decir, bueno, pues yo empiezo a entrenar, pero no sé cuándo voy a empezar a competir, con lo cual no me puedo poner en forma antes de tiempo, porque si no llego pasado, o tampoco me puedo dormir porque de repente se reactiva el calendario competitivo y estamos fuera de juego. Entonces hay que estar ahí en una situación, pues también entrenando para entrenar y entrenando de una manera muy constructiva y tocando un poco todas las posibles capacidades para que no nos pillara fuera de juego. Estas 6 semanas sin correr, como he dicho antes, pues no sabíamos qué va a pasar con nuestros aparatos osteoarticular y muscular cuando volveríamos a retomar la actividad, en este caso de carrera, que sabéis que es una actividad realmente muy fácil, pero también es muy agresiva y sobre todo a medida que vamos aumentando nuestros impactos a lo largo de nuestra carrera deportiva, pues nos damos cuenta que correr es muy agresivo y lesiona mucho. Así que después de 6 semanas sin correr, si nos ponemos de nuevo a correr como si no hubiera ocurrido nada, por muy saludables que estuviéramos en ese momento, pues ha generado muchas lesiones y como nos han comentado los traumatólogos y evidenciado, pues ha habido lesiones que incluso las han denominado las lesiones del pasillo o lesiones de mucho giro sobre tanto la articulación del tobillo como la de rodilla. Incluso gente pues, que cuando le dijeron el primer día que podía salir a correr, pues aunque ya había habido muchas, digamos, pautas de empezar con tranquilidad, de empezar incluso haciendo cacos en la fase de carrera, pues mucha gente hablabas con ellos diciendo, no, yo el primer día necesitaba salir a correr, me he hecho 18 o 20 kilómetros y claro, está una semana que no me podía ni mover. Que esos eran los casos, digamos, los menos malos. Había muchos casos en los cuales esas ganas de correr desde el principio, pues hacía que empezaran a entrenar con mucha intensidad, con muchas ganas y se han lesionado desgraciadamente. Con lo cual, pues no nos queda más remedio que a la vez que empezábamos a salir poco a poco a la calle y que estábamos en casa, pues hacía que había que tener una especie de periodo de, digamos, de preparatorio, es decir, tener que trabajar todo lo que veíamos que nos iba a hacer falta cuando luego nos íbamos a salir a la calle a correr. Con lo cual, aprovechamos ese momento, los entrenadores y redactadores, para hacer un trabajo alternativo de refortalecimiento de las zonas más débiles, de las lesiones recurrentes antiguas de cada uno de los corredores, para que esos eslabones débiles se mejoraran, se reforzaran y no nos pasaran factura cuando íbamos luego a correr. Pero todo esto, claro, sabiendo que todo era muy teórico y había pocos estudios al respecto que nos dieran información, sobre todo a nivel osteoarticular y muscular. Toda la parte de fisiológica sí que la teníamos más o menos clara, pero pocas veces ha dado casos, excepto los redactadores que lo tienen un poco más claro y es una figura que poco a poco va tomando mucha fuerza,
cómo había que retomar la actividad física, la actividad de entrenamiento después de un parón de 6 semanas, en este caso sin impactos de carrera. Con lo cual, pues bueno, no nos queda más remedio que trabajar los puntos débiles y los que tienen más puntos de más margen de mejora. En este caso, pues trabajar la técnica, trabajar fuerza tanto general como la específica, el ya tan manido core de todas las cinturas, tanto la escapular como la pélvica, como la humeral, incluso ya hablando del core del pie, del core, vamos, ya tenemos que tener en cuenta que el core es todo el cuerpo. Y de reeducación postural, porque también había que aprovechar ese momento para intentar aspectos que nos están dando un resultado negativo en nuestro rendimiento deportivo, pues incluso intentar mejorarlos también. Había un peligro de estos efectos de la desadaptación, como he dicho antes, pues teníamos que ver en la planificación que como entrenadores nos tocaba hacer, cómo íbamos a volver otra vez a alcanzar los niveles óptimos de rendimiento en el menor tiempo posible, pero claro, siempre teniendo en cuenta que no podemos arriesgar y sobre todo analizando cada una de las situaciones individuales de cada uno de nuestros corredores, porque hay algunos que sabemos que apenas se lesionan, son fuertes, tienen una motricidad básica muy asentada desde pequeños y otros que tenemos de cristal de bohemia que en cuanto forzamos un poco, aceleramos los procesos de entrenamiento y queremos acelerar el entrenamiento, pues nos damos cuenta que se lesionan una y otra vez, con lo cual tenemos que tener esos detalles muy en cuenta. Con lo cual, pues nos toca ser muy sensibles a la hora de ver qué cargas vamos a imponer y cómo va a asimilar cada uno de nuestros corredores esta nueva situación, tanto al no haber tenido ni carga ni impacto, y cómo van a asimilar esta nueva situación de volver otra vez a la carrera, en este caso. Nos tocaba hablar mucho con el deportista, intentar entenderle bien sus feedbacks, es decir, sabemos que hay deportistas que no se quejan nunca, algunos se quejan un poco más, pero también nos tocaba valorar en este caso lo que nos estaba manifestando, hasta qué punto lo teníamos que tener en cuenta o teníamos que darle más importancia o menos dependiendo del deportista. Con lo cual, en este caso, las preguntas de cómo te encuentras, cuánto te duele, cómo vas, pues eran muy importantes y como bien dice la frase, la percepción subjetiva del esfuerzo que se suele preguntar a los deportistas con una validez súper alta a nivel de evidencia, en este caso era todavía mucho más subjetivo que en otras ocasiones, dada la situación de novedad que nos encontrábamos todos, con lo cual nos tocaba como reanalizar toda la información que nos llegaba para saber hasta qué punto podíamos acelerar o frenar el entrenamiento cada semana o cada X días. Incluso había que hablar bastantes veces a la semana, dado que encima no teníamos la oportunidad de verlos apenas. Una cosa que es muy habitual, que es una cosa a la que solemos reforzar mucho los entrenadores, es las diferentes velocidades de adaptación que tenemos en las estructuras, en este caso osteoarticulares, como las estructuras fisiológicas. Sabemos claramente que la adaptación es fisiológica si va mucho más rápido, nuestras capacidades a nivel aeróbico, anaeróbico, tienen una evolución más o menos lógica y rápida. No así ocurre con nuestras estructuras blandas, en este caso, sobre todo los tendones, que son los más sensibles a la nueva carga de entrenamiento. Con lo cual aparecía también un nuevo factor, que era el problema de la densidad ósea que se perdía por la falta de impacto, de saltos, todo lo que sea tocar con nuestro propio peso en el suelo. Y esto pues, nos daba un nuevo escenario de peligro, de tener mucho cuidado con las fracturas de estrés que desgraciadamente se han dado bastante en la reanudación de los entrenamientos. Entonces sumábamos los problemas tendinosos que ya preveíamos que iban a ocurrir con las fracturas por estrés que podían, o edemas que te generaban un dolor y que había que parar durante unas semanas porque sabemos que un problema óseo es más difícil que ocurra, pero una vez que ocurre, la problemática es mucho mayor y la gravedad de la lesión es mucho mayor a la hora de recuperarse. Con lo cual, pues no nos queda más remedio que tener muchísima prudencia y readaptarnos con mucho cuidado tanto en la intensidad como en la densidad de entrenamiento. Es muy chocante cuando hablas con un atleta o un corredor popular cuando empieza a entrenar, te encuentras sus primeras sesiones de entrenamiento y te das cuenta lo rápidos que van todos a la hora de empezar el entrenamiento. Todo el mundo te dice que ya desde el principio corre de 30 minutos y que en poco se pone a correr más de una hora en menos de 2 meses. Cuando normalmente los entrenadores que llevamos tiempo en este deporte, sobre todo el atletismo, cuando tenemos un atleta de alto nivel que se lesiona,
la progresión de las cargas de entrenamiento, tanto más en densidad que en intensidad, suelen ser mucho más lentas, no tenemos tanta prisa. Y cuando nos queremos dar cuenta si las cosas se hacen bien, está claro que en un mes aproximadamente tienes a un atleta, no te digo que al mismo nivel de antes de la lesión, pero ya dispuesto a entrenar y asimilar cualquier carga. Es decir, no hay que tener ninguna prisa y en este caso la prudencia debe imperar para todos los niveles. Más si cabe todavía en los deportistas de menos nivel, pero bueno, cuando estamos hablando de alto nivel o alto rendimiento, pues no tenemos por qué tener prisa porque a veces esto... ir más rápido requiere más parones, con lo cual pues vamos a ir más lentos. Al final aquí se trata de no parar o parar lo menos posible. Tenemos que también un poco el desafío de inventarnos nuevos ejercicios, de tener una variedad muy alta de ejercicios, de hablar con muchos entrenadores, incluso de otras disciplinas, para ver qué hacían en estas situaciones digamos, de confinamiento, de espacios muy reducidos, para ver cómo podíamos inventarnos ejercicios que incidieran los impactos en zonas blandas, pero que no recurrieran en el riesgo de lesión. Con lo cual, pues bueno, nos ha tocado pensar y repensar mucho todo lo que íbamos haciendo y hablar mucho con los atletas. Como he dicho antes, la progresión debería ser muy lenta en el aumento de todas las variables, con mucha prudencia. Y una cosa que teníamos que tener muy en cuenta, como he dicho antes, eran las estructuras tendinosas, la velocidad a la que se adaptan, y en este caso todavía más por la pérdida de estímulo excéntrico que había ocurrido con el parón. Es decir, dejar de correr te quita ese trabajo excéntrico de la carrera y hace que el tendón se debilite mucho, incluso se acorte. Entonces, cuando se vuelve otra vez a retomar la actividad, pues hay que tener mucho más cuidado si cabe que antes a la hora de empezar a entrenar. Esto además es muy habitual cuando paramos después de la época, antiguamente las temporadas en atletismo se acababan en agosto, septiembre y se volvía a entrenar en octubre. Ahora ya digamos que tenemos temporada durante todo el año, pero en algún momento dado el entrenador tiene que decidir parar el ciclo anual, tener un parón de 1, 2, 3 semanas, dependiendo del deportista y del nivel del mismo, y tener mucho cuidado en la readaptación al entrenamiento, al nuevo inicio de temporada, porque hay muchas lesiones tendinosas en ese momento. Y eso causa, una de las grandes causas es este problema de la falta de estímulos excéntricos, al igual que los pies, que es otra de las estructuras que se lesionan mucho después de un parón, por muchas razones, entre otras, por ejemplo, el abuso de zapatillas planas o de zapatillas tipo chanclas que están generando muchos problemas a los deportistas que vuelven otra vez a correr. Y ya un poco tocando los aspectos más técnicos, pues bueno, lo que hacía en este caso la propuesta que vamos a trabajar, en la vuelta al entrenamiento en la salida a la calle, pues empezaban a hacer 3 días, por ejemplo, de ejercicios de condición física, de acondicionamiento físico general, tocando todos estos temas, incluso la parte de readaptación, y 3 días de trabajo metabólico, es decir, de trabajo aeróbico puro y duro, con ejercicios de peso corporal o pequeñas cargas, lo que tuvieras a mano, y en este caso, pues materiales fungibles tan fáciles de utilizar como puede ser escaleras, tanto las escaleras de agilidad como las escaleras de casa, y trabajo en comba. Como estaba todo cerrado y no nos quedaba más remedio que adaptarnos al entorno que teníamos cerca de casa, los que vivían en zonas urbanas, pues en la calle, y los que vivían en el entorno más de pueblo rural, pues tenían más o igual más opciones incluso, pues nos centramos en los puntos más débiles, como hemos dicho anteriormente, prevenir lesiones, los pies, alteraciones de la postura, en este caso por falta de fuerza, por la pérdida de fuerza, y potenciar elementos de mejora, en este caso fuerza explosiva, que era viable, ya lo digo, sobre todo con saltos, teniendo en cuenta mucho siempre esas adaptaciones que se ocurren en los saltos, hay que tener cuidado, y aspectos de mejora de técnica vinculados a la fuerza, como puede ser la posición de la cadera y la pelvis, y al stiffness muscular, sobre todo tendinoso, en lo que es la cadena posterior, sobre todo la estructura del tendón de Aquiles con el sóleo, incluso de los isquiotibiales con la cadera, para generar ese stiffness de reactividad. Entonces, en estos 2 primeros mesociclos de readaptación, pues nos vamos a centrar sobre todo en la fuerza y en la técnica y en un pequeño trabajo más específico de carrera, pero, digamos, sin importarnos en este caso el trabajo específico de rendimiento, es decir, lo que es el trabajo, en este caso, en zonas altas de intensidad, zonas 4, zonas 5, dependiendo de la especialidad. En esta segunda, hablando del mismo tema, del confinamiento en casa y la salida de la calle, pues hablamos que los objetivos de técnica y fuerza pueden ser una adaptación progresiva al impacto osteoarticular
Lleva el trabajo de los tendones a la fase excéntrica. Desarrollo de fuerza explosiva, mejora reactividad y fuerza de tobillo de la musculatura intrínseca del pie. Y compactación dinámica del tronco, pero que también se puede ver reflejado en la compactación de la estructura de la pierna y pie. En cuanto a las limitaciones que nos encontramos, pues bueno, ¿qué ocurre con nuestro cuerpo después de un mes y medio de sedentarismo apenas? Aparte que hemos intentado entrenar, nos hemos estado mucho tiempo sentados y tumbados, más de la cuenta, lo cual eso también tiene implicaciones luego a la hora de retomar el entrenamiento. La limitación de impactos en el pie, como hemos dicho, por la falta en este caso, de desplazamiento, de carrera, mucha falta de impactos hace que perdamos densidad ósea, con lo cual hay que tener mucho cuidado en la reintroducción del trabajo de volumen. Minimizar el trabajo excéntrico, isométrico y concéntrico de toda la cadena extensora por falta de espacio, sobre todo. Y la dificultad de ejecución técnica de diferentes ejercicios desconocidos hasta el momento. Nos hemos inventado cosas nuevas que podemos hacerlas bien o mal, intentando utilizar la lógica y un poco los conocimientos técnicos que tenemos hasta el momento, pues nos hemos tenido que apañar e intentar reintroducir los nuevos ejercicios, o hablando con gente que nos diera esa confianza, o incluso con los propios deportistas que te daban un poco la disponibilidad que tenían en sus medios. Entonces, sin instalaciones ni material en muchos casos, no nos ha quedado más remedio que inventarnos muchos ejercicios y adaptarnos a lo que había. En el siguiente mesociclo nos enfocaríamos más a la técnica y fuerza. Volveríamos a repetir los test iniciales, tanto de fuerza como biomecánicos. Empezaríamos seguiríamos con las 2 o 3 sesiones semanales de fuerza, pero ya con un trabajo mucho más variado, manteniendo lo anterior, introduciendo ya trabajos de más saltos, con trabajo elástico explosivo, con multisaltos, incluso con pesas, porque ya poco a poco pues, nos iban abriendo algunos gimnasios para los deportistas de alto nivel, sobre todo en ciudades. Empezábamos a buscarnos la vida, adquiríamos material que ya hayamos comprado en las webs, o bueno, empezábamos un poco a tener un poquito más de material. Entonces ya con esto éramos capaces de trabajar un poco más con cargas. Al final de este ciclo, pues los atletas de más nivel, ante la situación que les permitía moverse a lugares de entrenamiento más apropiados, como centros de alto rendimiento, pues empezaron a plantear concentraciones, por ejemplo, en altura. Empezaron a hacer un trabajo mucho más específico, de más carrera ya en este caso, con más intensidad. Sobre todo, en este caso, todavía nos vamos al volumen, pero ya la intensidad empezaba a aumentar incluso más. Y parece ser que se empezaba a hablar de competiciones, sin tener muy claro todavía cuándo iban a ser las más importantes, pero bueno, ya se hablaba que a final de verano, entre septiembre y octubre, iba a haber una densidad de competiciones alta, con lo cual, bueno, pues ya tenías una ligera idea de cuándo había que empezar a ponerse en forma. Estamos hablando ahora mismo, pues estamos hablando del mes de junio, primeros de julio, para poner la perspectiva en cuanto al mes de septiembre-octubre, que era cuando había que empezar a estar en forma. En este momento, el trabajo específico, en este caso de la carrera, pues iba a ser mucho más importante. Se seguía con el trabajo de fuerza, por supuesto. Lo que pasa es que ya íbamos haciendo ejercicios específicos de carrera relacionados con la fuerza, ya con más pues, tipo, yo que sé, arrastres, cinturones, carreras, introduciendo gestos de carrera un poco más basados en la fuerza, con pequeños multisaltos o carreras saltadas. Todo esto con mucho cuidado, pero ya empezábamos a introducirlo. Pasábamos, como siempre, lo que dice la teoría de entrenamientos, pasar de un trabajo más general y analítico a uno más global y específico. Es decir, pasamos de volumen a intensidad a la adaptación clásica de las planificaciones deportivas. Es decir, empezamos un poco a adaptarnos a lo que estábamos más acostumbrados a trabajar y nos estábamos encontrando en un entorno un poquito más cómodo para nosotros. En cuanto a las concentraciones, ya las acercamos un poco al periodo competitivo, pues lo que estamos hablando, meses de julio aproximadamente. Intentábamos llegar a las 3 o 4 semanas en altura, los que eran capaces de tener esta opción, trabajando más volumen, por supuesto, se sigue manteniendo la fuerza y empezamos a meter más intensidad, ya hasta 2 o 3 sesiones a la semana, teniendo en cuenta que ya estábamos entrenando todos los días y podíamos meter las clásicas 2 o 3 sesiones semanales de entrenamiento, dependiendo también de la especialidad. En especialidades más cortas, hasta medio fondo, se utilizaban bastante las 3 sesiones semanales. En entrenamiento de larga duración, de especiales de fondo para arriba, pues con 2 sesiones normalmente era suficiente. Y ya por último, cuando llegábamos a las competiciones,
pues nada, bajábamos el volumen, como suele ser lógico en un periodo de tapering, aumentaba el nivel de forma e intentamos mantener el nivel de forma el mayor tiempo posible, lo cual este año era todavía más complicado, dado que el volumen que habíamos sido capaces de acumular normalmente era más bajo que otros años. Pero bueno, es verdad que el tema mental este año tomó una gran importancia. La gente estaba muy motivada a final de temporada, sobre todo los que veían que los resultados iban saliendo, y se mantuvieron los niveles de forma aparentemente más de lo esperado. Como conclusiones, pues bueno, hablar que la readaptación debe ser muy, muy progresiva, tanto cuanto al volumen como a la intensidad, metiendo siempre trabajos de fuerza y técnica al principio de la readaptación, de la puesta en marcha del entrenamiento. Esto un poco va en la línea de lo que se está empezando a trabajar en las nuevas líneas de trabajo, sobre todo aeróbicas, en las cuales no se trabaja con tanto volumen. El kilometraje en este caso no suele ser tan alto como antiguamente y se empieza a trabajar mucho más con altas intensidades y un trabajo de fuerza y técnica más adaptado y más específico para cada especialidad. Es decir, nos olvidamos tanto de los volúmenes, aunque sigue siendo importante, porque no dejamos de estar, en este caso, haciendo especiales de trabajo aeróbico, pero nos vamos un poco más al trabajo polarizado, es decir, volúmenes sin mucha intensidad y los días de intensidad, una alta intensidad, llegando a los niveles de máxima intensidad. Y con la fuerza y técnica siempre, digamos, merodeando por todas las sesiones de entrenamiento, excepto los días muy suaves. Esto es un poco por donde van los tiros últimamente en las especialidades, sobre todo de medio fondo y fondo. En la velocidad, por supuesto, la fuerza y la técnica siguen siendo dos capacidades que hay que seguir trabajando todo el año. Entonces, la conclusión un poco es la planificación clásica de otras temporadas, con sus fases de descanso que hemos seguido otros años y que la mayoría de los entrenadores han seguido durante toda su vida, preguntarse si realmente es la óptima, si realmente esto que hemos hecho toda la vida es lo que se debe hacer, o podemos adaptarnos un poco a lo que hemos visto este año, que con 2 meses de descanso entre más o menos el invierno y el verano, la mayoría de los deportistas, o sobre todo un porcentaje muy alto de deportistas de casi todas las especialidades, ha mejorado sus marcas. Es decir, aprender un poco de esta situación. No todo ha sido negativo. Seguramente muchos están aprendiendo de lo que han hecho el año pasado y están adaptando estas nuevas métodos o esta nueva planificación del año pasado para incorporarlo poquito a poco las partes más positivas a sus nuevas planificaciones. Otros se les olvidará y seguirán haciendo lo mismo, entiendo, pero bueno, lo que es una planificación hay que ir continuamente evaluando lo que se va haciendo año anterior, tenerlo todo muy cuantificado para saber qué es lo que podemos sacar en claro de este año tan raro que hemos tenido en cuanto al parón del mes y medio, más las otras 3 semanas que estuvimos muy limitados a la hora de poder trabajar. Y bueno, y con esto creo que más o menos cumplo con el tiempo establecido y creo que sería ahora el momento de empezar con los turnos de preguntas. ¿No, David? Sí, además hay unas cuantas que también me han pasado por WhatsApp. Y mira, hay una muy interesante que pregunta cómo ves la medida que han tomado otros países que abrieron mucho antes al tema de hacer deporte que y si crees que hay una incidencia en mantenerse saludable con no coger otro tipo de enfermedades, como en este caso el COVID. Bueno, pues lo que han hecho otros países es verdad que ha habido tanta disparidad digamos, en este caso de reglamentaciones y de normativas que es casi imposible hablar de todas. Ha habido países en los cuales se dejó hacer mucho más que aquí y otros países que estaban totalmente mucho más estrictos. Sí que nos tocó hablar con muchos otros países a ver cómo estaban en cada situación, pero bueno, a la pregunta que hace sobre si estamos de acuerdo que en este caso al mantener unos niveles de salud súper altos gracias a la actividad física, en este caso más moderada o más, digamos, cercano a lo que es la salud, pues ya creo que hay estudios suficientes como para hacernos ver que es más importante estar saludable gracias a la actividad física y a los hábitos saludables que quedarnos en casa confinados sin movernos. Yo tuve la suerte de que me pude mover, no mucho en mi casa, pero sí que me puedo mover. Digamos que tengo un espacio habilitado para poder mantener mis niveles de condición física y creo que fui de los pocos que cuando salía a la calle estaba más en forma que antes de entrar. Y yo en ese caso sí que me he encontrado fuerte y bueno, digamos que es un caso aislado, pero
la mayoría de la gente que ha podido hacer actividad física durante todos estos meses creo que se ha encontrado una situación de ventaja respecto a la gente que le ha afectado esta situación y que ha engordado, ha cogido, digamos, metabólicamente ha estado mucho más débil, su músculo ha estado, digamos, en una situación de desventaja para pelear con estas posibles inflamaciones que vienen derivadas de la enfermedad. Me gustaría que te hubiese escuchado esta respuesta algún gerente de entidades nuestras que todavía no deja salir a personas con discapacidad a hacer deporte por el miedo al tema. Pero bueno, hay otra pregunta por aquí de Paula que dice, en una preparación ATR de deporte individual, ¿puede ese mes de confinamiento formar parte del periodo de acumulación, haciendo que así aumente el volumen de trabajo de un deportista? Bueno, está claro que en un modelo como ATR, que es tan específico y que va tan al grano, sería el único momento en el cual nos podíamos adaptar al periodo de acumulación, a lo que es un periodo de confinamiento. La acumulación de volumen es complicada, sobre todo en carreras, pero bueno, no nos queda más remedio que adaptar toda la parte, digamos, que condiciona un periodo de acumulación, como es la fuerza, la técnica, el acondicionamiento físico, para poder incluirlo en estos momentos. Y el volumen, si tienes posibilidad de hacerlo de entrenamiento cruzado, con otros medios alternativos, pues también sería lo ideal, teniendo en cuenta que es la parte más general de una planificación de un modelo ATR. Entonces, si hay que meterlo en algún lado, está claro que mi sensación es que debería de ser en el periodo de acumulación. Luego María, la directora general, pregunta también, yo creo que esta es, bueno, quizás se la pueda responder desde la Federación de Deporte Adaptado. ¿Hay alguna discapacidad que de por sí afecta a los parámetros que has comentado de bajo nivel de frecuencia cardíaca o menor volumen máximo? Te puedo echar una mano, ¿eh? Hombre, ahí sabes tú más que yo, pero está claro que depende de la discapacidad, claro. Está claro, las discapacidades físicas no creo que estén muy diferentes a lo que acabo de comentar, pero bueno, en otras patologías más cercanas a las que relacionas a nivel nervioso, a nivel cognitivo, pues entiendo que ahí sí que tiene que haber variables que yo no domino igual. No sé si ahí Sí. puedes aportar tú más. Salvo que sea algún síndrome que lleva asociado este tipo de disminución cardíaca, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de Down, que hay alguna hipoplasia pulmonar o algún síndrome de ese tipo, no está relacionado un menor rendimiento o de estos parámetros con la discapacidad en general. De hecho, tenemos deportistas con todo tipo de discapacidad en nuestra federación que tienen estos niveles por las nubes como cualquier otro deportista de élite. Lógicamente, los que tengan físicamente restricciones las van a tener por su discapacidad. Sí, pero las adaptaciones, en este caso, centrales a nivel cardíaco, ventilatorio... En teoría no tiene, a no ser que haya un síndrome, no tiene por qué haber relación. Luego también preguntan por aquí, que no sé si has querido decir que con el confinamiento ha obligado a que la gente descanse más y esos periodos de descanso han provocado que el rendimiento sea mayor. Es decir, que la gente no respetaba los descansos. No sé si has querido ir por ahí. No, realmente no es eso. Bueno, es una situación diferente a la de otros años. Lo que está claro es que, digamos, la periodización tradicional clásica, en la cual había, depende del deporte, entre 1, 3, 4 semanas de parón, ¿no? En algunos deportes colectivos incluso el parón es mayor. Es un nuevo escenario en el cual nos tenemos que adaptar y saber que los parones no tienen por qué afectar tanto al rendimiento deportivo. Incluso yo como entrenador sí que tengo experiencias de deportistas de tener que estar parados 100% por una lesión que les impedía cualquier tipo de desplazamiento y hacer 4 cositas en el gimnasio de una forma casi para tenerles más enchufados en lo que es el día a día del entrenamiento que lo que es el propio entrenamiento así. Y si la readaptación y la reincorporación al entrenamiento se hace de una forma adecuada y progresiva, hace que las pérdidas sean mucho menores de lo que aparentemente parece. Sí que a nivel central hemos visto que ya más de 4 semanas de parón hace que las desadaptaciones sean altas y nos cueste otra vez volver al nivel inicial, pero en este caso que estuvimos hablando de un periodo de entre 4 y 6 semanas, que estaría en el límite de corta y larga duración, pues nos podríamos adaptar más al desentrenamiento de corta duración y creo que en este caso, junto con la motivación tan especial que ha habido este año, más que nada creo que tenemos que tener una mente abierta para no hacernos ver que tener que parar 4 o 6 semanas obligatoriamente va a hacer que nuestro rendimiento sea peor.
En este caso hay que adaptarse. Nos ha tocado parar en ese momento, que no era el ideal, pues nos ha tocado, pero no quiere decir que eso vaya a impedir que nuestro rendimiento sea el adecuado. Entonces, no es más que ese tipo de conclusión, no es un tema de que al descansar más se rinda más. Seguramente algún deportista que necesitaba un descanso y no lo cogía porque la dinámica de entrenamiento era entrenar todos los años y parar lo mínimo posible, le haya venido muy bien a nivel, digamos, metabólico, a nivel, digamos, de potencial energético vital, le haya venido muy bien el poder parar ahora un mes y medio y no desgastar tanta energía como hubiera ocurrido si no hubiera parado. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta más por ahí. Puede solicitar, incluso decirla de viva voz, y si no, pues parece que no. Pues nada, damos por terminado el webinar. Os agradecemos a todos que hayáis asistido. Estad atentos a nuestras redes y a nuestra web, que seguiremos sacando webinares mensualmente. Así que nada, eso esperamos veros en el siguiente. Muchas gracias, Juan Carlos, María, de la Dirección General de Deportes, y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, y por vuestras preguntas también. Espero que haya podido hacer lo mejor posible para que saquéis algo, aunque sea una idea clara de toda la charla, con eso me vale. Muy bien. Pues nada, venga, gracias. Vale, hasta luego. Adiós.